Y para eso nos acompaña en este momento a quien de frente, Víctor Muñoz. Él es el gerente de Guarumo, una de las encuestadoras también más importantes de Colombia. Doctor Muñoz, buenos días, bienvenido aquí a De Frente en Tercer Canal. Por favor, encienda su micrófono porque no lo estoy escuchando. Ya, a ver, doctor Muñoz. Hábleme, no lo escucho. Ahí en la pantalla, me dicen acá que tiene apagado su micrófono en la pantalla de la aplicación. No sé. No. A ver, otra vez. Bueno, si algo que se vuelva a conectar, por favor, que salga y vuelva ahí. Ya. ¿Me escuchan ahí? Ya, ahora sí, ya lo activo. Listo, ahora sí, doctor Muñoz, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Paola, muchísimas gracias por la invitación a De Frente aquí en el Tercer Canal y bueno, sí, digamos que la ley 2494, conocida como la ley Mordaza, pues sí ha generado un impacto muy importante en el mundo de las encuestas y yo creo que más que en las encuestas, pues es lo que tiene que ver con la información política disponible en los procesos electorales. Sí, justamente lo comentábamos ahorita, doctor Muñoz, aquí con Mariana, pues que esta mañana se conoció pues que la firma Inbamer, antes conocida como Inbamer Gallup, no va a publicar, pues no ha publicado hasta el momento y ya tampoco lo va a hacer porque este fin de semana definitivamente no va a salir una encuesta antes de segunda vuelta, por primera vez en 30 años, y lo que dice Inbamer es justamente pues que las condiciones no están dadas en este momento por esa ley Mordaza o esa ley de encuestas que pues está, digamos, provocando esta situación, esta crisis para ustedes las firmas encuestadoras. Explíquenos, por favor, lo más claro posible, qué es lo que esa ley pues generó para que pues, estemos en esta situación y para que estemos hablando incluso del fin de las encuestas en Colombia. Yo arranco haciendo una comparación y después le explico lo que ocasionó la ley. Hace 4 años, para este momento, teníamos publicadas más de 20 encuestas entre primera y segunda vuelta. Hoy solo se han publicado 2 encuestas, las 2 encuestas pertenecen a la misma firma. Lo que estamos viendo es que efectivamente, pues hay menos información, menos disponibilidad de información para los ciudadanos y pues debería ser una red flag que efectivamente de 20 encuestas pasamos a 2. Todo parece indicar que solo vamos a publicar Atlas Intel, Centro Nacional de Consultoría y Guarumo antes de entrar en la veda, que es este próximo domingo. Entonces, decir uno que la información de intención de voto se concentra en 3 firmas, pues me parece que es una ultra red flag en este momento. Ahora, ¿qué ocasionó la ley? La ley lo que ocasionó fueron varias cosas. Primero, estableció unas condiciones nuevas mínimas para realizar las encuestas en términos de un margen de error máximo, unos criterios mínimos de cómo se deberían realizar, unos criterios que ser un muestreo probabilístico, unas condiciones de presentación de la información, pero cuando lo llevamos y que todo eso parece muy obvio, pero cuando lo llevamos a la realidad, eso significa, por ejemplo, que los campos que antes nosotros nos demorábamos 5 días, ahora nos estamos demorando 14 días, que pasamos de tener muestras antes que podían de ser de 1.200, 1.500 a tener muestras de 3.600 para cumplir esos márgenes de error, eso teniendo unos impactos altísimos en costos, pero además unos procedimientos sancionatorios donde hemos visto como una firma española como GAT3, que es muy importante y de mucho prestigio en Europa, manifestó que no seguía porque ellos no podían seguir arriesgando su reputación bajo unos conceptos técnicos de un grupo de expertos del Consejo Nacional Electoral. Vimos como en algún momento se intentó silenciar a Atlas Intel, suspendiéndole, digamos, su publicación de encuesta, que vimos además un fallo del Consejo de Estado diciendo que el Consejo Nacional Electoral no tiene esas facultades de medidas cautelares. Y 3, vemos que el volumen de información que pide este grupo de expertos pues hace que realmente casi que la parte fácil es hacer la encuesta, ya viene la parte donde la entrega de los microdatos, la entrega del error de diseño, la entrega de los soportes de los muestreos, la información que en algún momento se exigió también de los marcos telefónicos o el código Python para replicar la forma en que se hizo el muestreo, pues hacen que se genere una carga adicional, pero además un procedimiento donde no hay una encuesta que hayamos hecho,
donde no terminemos con 3 requerimientos, lo que más implica una distracción de las empresas para responder requerimientos, pero además entran en todos procesos jurídicos y de debate regulatorio judicial alrededor de cada encuesta publicada. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tomamos la decisión, si la ley se mantiene en las condiciones en que está, para alcaldes y gobernadores no vamos a publicar encuestas. Uy, eso es una noticia. Sí. Porque así como Inbamer no, dice hoy que no publica más, también como GAT en su momento lo hizo, creo que incluso también Cifras y Conceptos no ha podido hacer encuestas para este pues, proceso electoral presidencial en Colombia, pues ahora también Guarumo se sumaría a eso. Si las cosas no cambian, si el escenario sigue así, digamos como adverso para las firmas, pues tampoco tendrían encuestas para alcaldes y gobernadores que son el próximo año, ¿no? En 2027, Mariana. Sí, la verdad, unas decisiones bastante claves sobre este tema de las encuestadoras, y yo quería preguntarle también ahí, y es, hay una crítica, y es que, claro, las exigencias o los estándares que se están manejando ahora para la realización de estas encuestas, veía yo que se denunciaba que implicaban también unos costos muchísimo más altos y que a su vez eran difíciles de asumir para las encuestadoras. ¿Qué tan cierto es esto? Se habla también de que suelen o están resultando muy costosas estos estudios, estas encuestas. La respuesta es: antes una encuesta que se puede hacer con 1.200 o 1.500, digamos, con una muestra de 1.200, 1.500, hoy mínimo se hace con 3.500, 3.600. Solo en costo, digamos, esto para quienes la publican, es pasar de 150 a 360 millones de pesos. Es decir, eso es duplicar lo que cuesta hacer una encuesta, porque esto implica más trabajo de campo, implica más gente, pero además, que como lo han dicho los expertos de la comisión técnica, para ellos las encuestas prácticamente solo funcionan presenciales, porque han criticado digamos, el universo o el marco de los números telefónicos cuando se tuvo la audiencia con ellos, como también los mecanismos digitales por el mecanismo de muestreo probabilístico. Entonces, si nos llevamos a que lo único a lo que le están dando validez corresponde a un mecanismo presencial, pues el mensaje también está siendo el costos, que es la pregunta. Sí, es que antes pasamos de que una encuesta podía costar 150 millones a más de 350 millones. Nosotros que nos autofinanciamos las encuestas que hacemos, este proceso, digamos, Guarumo con Ecoanalítica, nos ha costado en más o menos las elecciones 2026 un poco más de 1.500 millones de pesos, mientras en el pasado podíamos haber hecho el mismo escenario con 600 millones. Entonces, pues eso es un despropósito. Sí, entonces ahí, doctor Muñoz, uno podría pensar que deberían permitir, o el cambio debería ir, los ajustes, las modificaciones a esta ley, en el sentido de permitir que se utilice el método de encuesta digital, que es, por ejemplo, lo que hace Atlas. Yo realmente, y la verdad, lo que tengo esperanza es que la Corte Constitucional, en las demandas que todavía están en curso, tumbe la ley por completo y se haga un proceso nuevo de debate en el Congreso donde se busque cuál es el trasfondo de la ley, qué es lo que quiere la ley, mejorar la existencia de las encuestas, mejorar el acceso a la información, crear un mercado. Es que vea que hoy por hoy casi que crearon un oligopolio. Hoy solamente 3 encuestadoras vamos a presentar información para segunda vuelta. Y si las cosas siguen como están, 2 encuestas o 2 o 3 encuestadoras quedarán para ser alcaldes y gobernadores. Entonces pasamos de un mercado de más de 20 o 30 compañías que publicaban información a que hoy tengamos básicamente 2 o 3. Y frente al tema digital, a mí me gusta, y parte de los temas que queremos hacer es migrar a plataformas también de recolección de información digital, que fue nuestro origen, pero en su momento nosotros nos informó el Consejo Nacional Electoral es que eso no estaba avalado, digamos, en la normativa anterior. Entonces, aquí el tema es, nosotros creemos que lo fundamental es que la Corte Constitucional estudie todo lo que fue el trámite de la ley y se pronuncie de fondo. Ya han habido pronunciamientos, sí. Se pronunciaron sobre un par de artículos, básicamente sobre protección de datos, y el Consejo de Estado también se pronunció sobre el tema de la facultad sancionatoria
que Claro. tiene el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero ahí quiero hacerle una pregunta adicional, y es que ustedes pues no utilizan este método hoy porque precisamente la ley no lo permite, pero Atlas sí lo usó, y lo que incluso acá hemos explicado un montón de veces es que dice el CNE pues que lo que Atlas hace es un sondeo y que no se puede llamar encuesta. ¿Ustedes creen que esto es así, que Atlas está incumpliendo la ley, independientemente de que el Consejo Nacional Electoral pueda imponer unas medidas cautelares para suspender que Atlas publique encuestas, pero Atlas está incumpliendo lo que la ley de encuestas dice? Yo no diría que Atlas le estén cumpliendo, yo diría pues que obviamente le tocará en sus discusiones con el Consejo Nacional Electoral demostrar que están haciendo un muestreo probabilístico. Lo que me parece absurdo es que si la tecnología permite tener mejor información, Sí, ¿cuál claro. es el propósito de la regulación que se está haciendo? La regulación debería ser en función de que los ciudadanos tengan mejor información, no que se tenga un método de recolección específico o que se tenga un mecanismo de muestreo establecido, sino que queremos que los ciudadanos tengan información veraz, confiable y que no sea manipulada. Entonces, yo comparto plenamente la tecnología que utiliza Atlas Intel, me parece que hacen un trabajo maravilloso. No estamos nosotros usando esa tecnología. También comparto lo que hace GAT3, que son muy buenos en Europa, han mostrado excelentes resultados. Entonces, lo que debe haber es libertad de uso de tecnologías, lo que debe haber es, ok, mecanismos de aseguramiento de calidad, pero ante todo construir una ley pensada para el siglo XXI, no una ley Claro. pensada para el siglo XX. Porque además, Mariana, pues hay que decirlo también, Sí. Atlas fue la encuestadora que más se acercó a los resultados de primera vuelta, ¿no? Sí, lo dijo el mismo candidato Abelardo de la Esprilla unos pocos minutos de que se conocieran pues los últimos informes. Yo ahí quería preguntarle, señor Muñoz, por algo que también es constante y lo estoy viendo aquí en el chat, y es cómo hacer con el tema de la credibilidad de las encuestas, porque claro, estamos hablando de lo difícil o el proceso, lo que implica esta ley para las encuestadoras, pero también de cara a la audiencia, pues ahí hay un reto muy grande, y es que nos encontramos con esto que venimos hablando, y es Atlas Intel fue la encuestadora pues que más se acercó al resultado, y las otras en su mayoría pues dieron un resultado Se más pifiaron. favorable para Iván Cepeda que para Abelardo, y vimos pues cosas contrarias o no tan cercanas a eso. ¿Cómo hacer, digamos, con ese panorama, digamos, en esta defensa pues por las encuestadoras, teniendo en cuenta esos resultados? Digamos, aquí viene, insisto mucho, el método de recolección y los temas de las cargas que impuso la ley. Cuando uno hacía una encuesta de un tamaño de 1.200, 1.500, entre otras, el campo se demoraba 5 días. Cuando uno está haciendo una encuesta tan grande, con más de 52 municipios, que hay que estar casi 14 días en campo, los momentos estadísticos cambian en términos de cuándo arranco yo a recolectar información y cuándo es el momento de las elecciones. Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta, nosotros arrancamos 14 días antes, pero hay 7 días de veda. Entonces, al final del día, usted arrancó 21 días antes del momento de publicación de la información. Eso significa que las campañas, que una semana en una elección es una eternidad, aquí el mensaje es que nosotros es como el tiempo que pasa entre primera y segunda vuelta. Imagínense el tiempo que es 21 días de diferencia entre haber arrancado a recolectar información y haberla entregado. Entonces, parte de los temas sí es, Atlas Intel fue la mejor encuestadora de lejos. De hecho, yo lo puse en un trino la misma noche felicitando a Atlas Intel por sus resultados. El tema es esa carga y esa forma que termina generando la ley. Nosotros inclusive ahora para segunda vuelta dijimos, nosotros nos vamos con nuestro mecanismo, nos vamos al tope del margen de error, que es 3%, y vamos a hacer una encuesta de 5 días precisamente para estar más cerca, lo más cerca posible del momento de la elección, para que temas como lo que sucedió en primera vuelta, que fue esa migración masiva de votantes de Paloma Valencia hacia Abelardo Priella, uno lo pueda captar, porque entre más lejos lo haga ese uno, pues uno no alcanza a ver ese tipo de fenómenos. Lo Claro. segundo, Sí, sí, digamos adelante. que hay cosas en las que acertamos todas las encuestadoras y cosas en las que no. Yo no estoy diciendo que las encuestas salieron impecables, pero, por ejemplo, hace 4 años estábamos hablando que todas las encuestadoras, y digo todas, incluida Atlas, decía que pasaba Federico Gutiérrez y pasó Rodolfo Hernández.
lo que estamos observando es que en este momento lo que se vio es que Cepeda se mantuvo en sus números, mayoritariamente todas las encuestadoras dijimos que estaba entre el 37 y el 40%, ahí estuvo. Y lo segundo es que el candidato que lo acompañaba a segunda vuelta era Abelardo Lespriella, y así sucedió. No hubo ninguna sorpresa tipo hace 4 años. ¿Dónde estuvo la diferencia entre la derecha, cómo se recompuso? Que se tenía más votos para Paloma y terminaron, pues obviamente, Abelardo Lespriella con una votación contundente y obviamente superando inclusive a Iván Cepeda. Entonces, digamos, hay unas partes donde las tendencias fueron claras y, digamos, que todos estuvimos en que Cepeda está alrededor del 40 y que pasaban a Abelardo y Cepeda. La parte, digamos, de la pifia, como se le puede llamar, está en la composición de la derecha y es que Abelardo estuvo más fuerte. Pero si nos vamos hace 4 años, pues hace 4 años fue un tema absolutamente diferente y es donde pasó Rodolfo y todas entregamos que pasaba Federico. Sí, y justamente por eso, también por el primer punto que usted tocaba ahí, que explicaba doctor Muñoz, pues también por eso debería entonces cambiarse o permitirse el método digital, porque el método digital sí permite que la recolección de la información pues sea mucho más actualizada, entendiendo pues que hay esos 7 días de veda. Totalmente de acuerdo, además el método digital lo que hay que tener, y como lo ha mencionado la gente de Atlas, es controles y mecanismos para identificar que un link solo se puede utilizar una sola vez, que haya, digamos, bloqueo y depuración para que no se pueda hacer una votación masiva por bots, para no caer uno en una granja que manipule la información, es decir, meterle que sea digital, pero pues con toda la tecnología, que no simplemente sea un sondeo de redes, sino algo estructurado como lo que ellos hacen, pero que también hacen otras compañías en Estados Unidos hoy, porque cada vez, obviamente, los costos de los campos presenciales, digamos, lo digital puede ser un 20 o 30% del valor total de un presencial. Entonces, además, no solo es más económico, sino que es más cerca al momento estadístico y permite captar mucha más información. Por ejemplo, nosotros en campo estamos teniendo muchos inconvenientes para recolectar información en Cauca. Hay municipios donde nos manifiestan, aquí no vamos a responder y le pedimos que saque los encuestadores por seguridad de los encuestadores. Hay otros municipios donde nos han dicho, aquí no pueden recolectar encuestas y tienen que pedir autorización a la autoridad municipal, lo cual es absurdo porque eso no existe en ninguna ley, pero nos han dicho aquí no se autoriza hacer encuestas y hay zonas donde ni siquiera, pues obviamente, la gente responde porque dicen aquí no sabemos si esto es una encuesta para perfilarnos o es una encuesta de intención de voto. Entonces, no es que el mundo presencial además sea el puro y que siempre se puede llegar al 100% de los municipios. La respuesta es el mundo presencial también además tiene mucho reto hoy por condiciones de orden público. Claro, pero ahí se toca un punto también importante y es que el mundo digital también puede pues ser como muy pequeño pues si entendemos que no en todo el país ni en todas las zonas y mucho menos en las más apartadas pues hay por ejemplo internet, conectividad. ¿Eso podría afectar digamos esa forma de recolectar la información? Sí, esa es una de las discusiones que en Colombia, por ejemplo, solamente el 70% de la población tiene acceso a Internet o a redes sociales. Obviamente para eso se utilizan mecanismos de factores de expansión, extrapolación de información. El mundo digital es un mundo viable y el tema es, hay que tomar, digamos, mecanismos y medidas para garantizar que esa información representa realmente a la población. Y también obviamente pues es una tecnología que está en evolución y que ahora con inteligencia artificial seguramente se podrán hacer mejores cosas, pero sí, digamos que algunas de las críticas siempre ha sido cobertura y por eso en algunos países digamos que el nivel de asertividad a veces no es tan alto, pero en general pues hacia allá deberíamos ir todos. Bueno, finalmente, dos preguntas rápidas, doctor Víctor Muñoz, que además aquí, pues en nuestro chat también muchas personas preguntando. Lo primero es, bueno, usted nos ha dicho que lo que quieren ustedes como firma encuestadora es que se caiga esa ley, que el nuevo Congreso impulse otra para, digamos, arreglar todos estos problemas o si no, pues nos vamos a quedar sin encuestas. Entonces, lo primero es que recordemos quién es el niño detrás de la pelota, quién fue el autor o los autores de esta ley que hoy pues tiene
o provocó esta situación. Y lo segundo que le iba a preguntar también es, ¿cuál es el riesgo de que el país en procesos electorales pues se quede sin encuestas o que haya tan poquitas? Porque usted también nos lo mencionaba, de 20 encuestas que se hacían antes en una campaña presidencial, hoy estamos hablando de solo 4. Y en las elecciones de alcaldes y gobernadores que vienen el próximo año, pues podrían incluso ser menos o solo una o ninguna. ¿Cuál es el riesgo que nos quedemos sin encuestas, doctor Muñoz? Pues arranco por lo primero, es que las autoras de la ley son las en su momento senadoras Clara López y Paloma Valencia. Ellas fueron los quienes presentaron el proyecto de ley que contó, y hay que mencionarlo, con mayorías en el Congreso. No fue ampliamente debatido, inclusive en ese momento nosotros dijimos que ni siquiera nos habían invitado al debate o audiencias públicas, y pues digamos es infortunado. El resultado, pues yo creo que en la práctica se está viendo la aplicación y nadie podría decir que eso ha salido bien. Y frente al tema de información, pues en la democracia uno tiene que tener acceso a información. Entonces esto es básicamente restringirla, y cuando uno restringe el acceso a información se va al mundo de las percepciones o se va al mundo de las fake news. Entonces lo que estaríamos diciendo es que pasamos de tener información por firmas que tienen que responder ante el Consejo Nacional Electoral por investigaciones y sanciones, a que cualquier persona se inventa sondeos, se inventa información, la publica, y con esto tratan de construir narrativas, con el gran problema, y es que eso termina afectando la democracia o termina incentivando la violencia cuando las personas creen que lo que está sucediendo, por ejemplo, en una votación no corresponde con la realidad que ellos se han creado. Entonces, para mí me parece muy riesgoso lo que estamos viviendo. Claro, porque es que además las encuestas, pues sí influyen. ¿Usted cree que sí influyen en los resultados pues finales? Porque las personas sí se dejan como llevar de lo que las encuestas están marcando para elegir por quién votar. Yo creo que tienen impacto. Si uno lo mira, por ejemplo, hace 4 años, cuando una portada muy importante, un medio de comunicación decía Rodolfo es el que le puede ganar a Petro en segunda vuelta, para mí eso fue fundamental para él tener su triunfo en primera vuelta sobre Federico Gutiérrez. Y también creo que en ese momento, si bien todas las encuestadoras decían que Abelardo Espriella era el que iba a pasar con Iván Cepeda a segunda vuelta, pues también vino el concepto de voto útil. Entonces no es que la gente se deje, la gente utiliza esa información y dice, si yo voy a votar por un candidato y ya veo que todas las encuestas dicen que mi candidato no va a pasar, sino va a pasar el otro candidato, pues nos la jugamos de una vez en primera vuelta con ese candidato, pero además para que vaya más fuerte. Entonces, la gente sí termina tomando decisiones sobre la información que está disponible. Pero imagínense, había 4 o 5 encuestas disponibles y la gente dice, creo que la información está siendo correcta, me lanzo con esa variedad de información. Ahora, si solo hay una, entonces nos vamos con la verdad, que alguien puede haber cometido un error o puede estar impecable, lo que sea, pero nos estaremos viendo con la verdad de 1 o 2 encuestas. Eso es crítico. Bueno, pues ahí está entonces, ese es el panorama difícil en el que estamos en este momento en materia de encuestas. Víctor Muñoz de Guarumo Ecoanalítica, muchas gracias por este espacio aquí en De Frente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan un buen día. Igualmente, feliz día para usted. Bueno, Mariana, complicado porque lo que tiene que pasar entonces es que se caiga esa ley también conocida como ley Mordaza, y pues hay que esperar cómo llega el nuevo Congreso. Para las elecciones de alcaldes y gobernadores, entonces el Congreso tendría que legislar, si es que se quiere cambiar esta ley, tendría que legislar pues en este segundo semestre del año, casi que sacar esa ley en tiempo récord, ¿no? Sí, yo creo que sí es importante igual que estas cosas estén reguladas, es decir, que la información que se está difundiendo a través de las encuestas, pues sí se haga de forma rigurosa, con los estándares estadísticos, que permita, digamos, que tener al menos credibilidad en el proceso que se está dando, en quiénes son las personas encuestadas, que la muestra esté bien escogida, que sea representativa, es decir, creo que esos estándares son importantes, son claves en cualquier ejercicio democrático, pero lo que estamos viendo es que lo que aprueba esta ley o lo que establece esta ley, pues está generando más barreras que
sí que licencias para hacer estas encuestas con garantías, es decir, que está siendo un reto para quienes también hacen estas encuestas. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un debate profundo también por lo que hablábamos, y es las encuestas suelen rajarse en las elecciones, ¿no? O sea, no es solo desde esta ley, sino que lo hemos visto como hay veces que en realidad se descachan totalmente, y yo creo que eso también es otro de los grandes retos de estos, sí, como de estas encuestadoras, también para la credibilidad de las mismas, no solo en la metodología, sino también en los resultados que entregan. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.